La sangre es un tema. Para nosotros los creyentes sabemos que la sangre de Cristo tiene que ser aceptada bajo estado de conciencia por nosotros. Corrija un poquito la cámara, ahí está. Y tiene que ser aceptada porque fue la que se derramó en la cruz por mí, por mis pecados. Y tiene un efecto espiritual en la persona. La sangre de Jesús tiene un efecto espiritual en mi persona. Si yo reconozco la obra que Él hizo en la cruz de morir y resucitar por mí, tiene un efecto espiritual. Dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de todo pecado, porque existen los pecados, lo malo y lo bueno. Cuando lo malo se hace asiduo en uno, ya pasa a ser pecado. Ya no es por ignorancia, no es porque no sabía, no es porque no me daba cuenta. Más cuando ya van pasando los años, que ya tengo 16, 17, 20 años, ya tengo una plena edad de conciencia. Ya desde los 15 años, 16, ya hemos aprendido. Y usted sabe que cuando yo tenía 16 años, acepté que esa sangre me limpiara y también sea parte de mí. La Biblia dice que Dios vino a hacer eso a nosotros, que las cosas de antes pasaran y Él las hiciera nuevas. ¿Por qué Jesús dio su sangre y no otra parte de su cuerpo? Aunque lo sufrió todo. Es como la familia, cuando la familia se llevan bien, cuando alguien está mal, todos están mal. Ahí se cumple la palabra: reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Pero cuando están bien, todos estamos bien. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la vida. Nosotros recibimos por herencia de nuestros padres nuestras facciones, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros bienes físicos y males físicos. No es una regla en todos los casos. Hay padres que no han sido muy de una forma. Por ejemplo, hay padres que no han tenido pelo colorado y cutis rojiza, y sin embargo los hijos sí han nacido así, en algunos casos. Pero bueno, mayormente responden a las fisonomías, al carácter, ya sea de uno o de otro o de ambas partes, de padre o madre. Y la sangre es la genética, se transmite todo por ese lado. Y dice la Biblia que Dios dio a su Hijo y que su Hijo dio su sangre, o sea, dio su vida. Y usted sabe que la sangre de Cristo vino a limpiarnos de todo pecado, pecado que hemos heredado genéticamente de nuestros padres. O sea, para más sencillo, cuando yo acepto a Dios en mi corazón y reconozco que esa sangre fue derramada por mí en la cruz, y pido que esa sangre, le pido al Dios Padre, que la sangre de su Hijo me limpie de todo pecado, le estoy diciendo: Señor, los pecados que he recibido por herencia y los que yo voluntariamente cometí, quiero que sean limpios con tu sangre. Entonces entra la sangre de Cristo, y como la sangre de Cristo con la nuestra no es compatible, dentro de la fase espiritual estoy hablando, espiritualmente hablando, la sangre de Cristo me limpia y entra a quitar lo que genéticamente he traído de la vieja vida. Digo de la vieja vida, de la sangre que me trajo. No estoy deshonrando a la sangre de mis padres. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se está refiriendo directamente a hacerlos quedar bien. Pero no dice: todo lo que te dio la sangre de tu padre y tu madre, honralo y aceptalo. Yo sé de personas que se divierten y se entretienen haciendo memoria de su pasado, de que son iguales, de las cosas que hacían, de los apellidos. No es esto de ahora, de toda la vida que lo he observado.
de los propios y de los que no son propios. Si yo digo, yo no tengo nada que honrar a la sangre que me trajo a este mundo, pero sí tengo que honrar a mis padres que me trajeron a este mundo. Porque justamente la sangre me ha traído a mí, como me dio la vida, también me trajo problemas. Si Jesús no hubiera dado la sangre, yo no sería una nueva criatura y usted tampoco. Somos pecadores arrepentidos, cambiados. Si usted dice ser cristiano, como yo, le pasará lo mismo. Y tuvo que reconocer esa sangre y tuvo que pedir que la sangre de Jesús espiritualmente tome efecto en su vida, le limpie, porque esos pecados que hemos traído y los que hemos traído genéticamente, heredados, y los que hemos cometido voluntariamente, que si no salen de nosotros, luego se los transmitiremos a nuestros hijos y los hijos a los nietos, y así se va haciendo una bola de nieve de problemas genéticos que transmitimos por herencia y no termina más. Por eso yo necesité un cambio de sangre. Y usted está necesitando eso si no lo hizo. Entonces yo tengo que genéticamente entender ese punto. Y también entender que yo tengo que honrar a mis padres, a mi padre y a mi madre, para tener largos y buenos días sobre la tierra, pero lo que yo no tengo que honrar, los defectos, los males, los pecados heredados a través de esa genética, porque se heredan cosas buenas y las que no lo son. Usted sabe que celebrar, reírse, disfrutar, honrar los defectos y los pecados que hemos traído de nuestros padres no es bueno. Yo me acuerdo de mis padres con alegría. Ni hablemos del que tengo yo, mi papá David, que sé que es lo que debe ser un padre. Aunque yo sea un hombre grande, hoy, cuando yo era muy pichón, él me recibió y tuve mucha formación de su parte. Si hay algo bueno en mi persona, tiene mucho que ver con su persona y con la persona de Dios en él transmitida hacia mí. Deje que la sangre del Hijo de Dios espiritualmente haga efecto en su vida y quite lo que usted genéticamente ha heredado. Esos defectos, esas malas costumbres, esas malas reacciones, esa falta de afecto, esa cuestión de maldecir, de gritar, de ser desagradecido en la vida, ese mal humor, esa falta de ser una buena persona, porque muchas veces se ve en la humanidad por muchos años, de toda la vida, que no siempre se le transmiten cosas buenas a los hijos a través de la sangre, hasta enfermedades. Hay personas que han transmitido hasta la muerte. Yo conozco un caso donde una persona tuvo que pedirle a Dios que le ayudara interiormente porque sentía una opresión y había como una persecución de muerte sobre su vida, en todo se veía. Y tuvo que pedirle a Dios perdón y perdón por los pecados de sus padres, porque lo traía de allí, genéticamente. Y cuando la sangre de Jesús espiritualmente tomó efecto en su vida, las herencias genéticas malignas se fueron. Dios dice, las cosas de antes pasaron y yo las hago todas nuevas. No es que parte de lo genético le va a quedar a usted y parte va a cambiar. No se mezcla el agua y el aceite. La vieja sangre humana no se mezcla espiritualmente con la sangre de Jesús. Entonces el cambio genético Dios lo hace completo.
y nuevo espiritualmente. Aunque nuestra cara sea la misma y nuestra estatura sea la misma, por dentro tiene que haber un cambio de raíz.